Así es. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sofi y Santi. Un gusto poder volver a hablar con ustedes en esta mañana ya invernal, ya con todo el perfil del fin de los calorcitos y el principio de los fríos. Bien. Ale, a propósito de esto que decías vos, del frío y demás, estamos entrando, sobre todo, lo decíamos con Sofía hoy a la mañana, que está como sectorizado el tema de en qué lugares está Los dándose el contagios. pico del virus, pero se está dando el pico en el país en este momento, principalmente en provincia de Buenos Aires y en ciudad, ¿no? Pero, además, hay nuevas situaciones que la Organización Mundial de la Salud va descubriendo, que se van sabiendo de este virus, y una de las cosas es que decía cómo le afecta a los niños, que parece que sí les afecta de Claro. alguna manera, más allá de que no sea mortal, ¿no? Sí, en realidad inclusive se ha encontrado una relación con una enfermedad que conocemos los pediatras que se llama enfermedad de Kawasaki. Ajá. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, o sea, es una afección aguda de los pequeños vasos sanguíneos donde se producen trombosis, Ajá. una de las cosas que se fue descubriendo de acción del coronavirus, y particularmente es grave en los niños, si bien no es frecuente en la población de Argentina, del cono sur de América, no es una de las enfermedades Bien. prevalentes. Sin embargo, es todo un desafío para el pediatra de experiencia notarla precozmente y poder, digamos, establecer los tratamientos iniciales, que en Claro. realidad son nada más que paliativos, es igual que la forma de atención de los pacientes con coronavirus adultos. Bien. La enfermedad de Kawasaki, como les decía, es una vasculitis y que particularmente produce trombosis a nivel de las arterias coronarias y como síntoma de las coronarias del niño, ¿no? Y como síntoma que uno ve desde afuera es un enrojecimiento y despelechamiento de la punta de los dedos, Ujú. de la piel de la punta de los dedos, una afección de la mucosa y la piel de los labios y una conjuntivitis inyectada muy notoria, muy importante, que no es la conjuntivitis común que estamos Bien. acostumbrados a ver en nuestro medio. Esos son los síntomas iniciales, aparte de una fiebre alta, prolongada, de aproximadamente 10 días de duración y que no cede. Obviamente estamos hablando a nivel de criaturas, cuando tenemos una criatura con 10 días de fiebre, realmente cualquier Claro. pediatra está muy preocupado y muy Sí, sí. ocupado en llegar a un diagnóstico. Esa es la Ahora, forma de Ale, presentación sí. esperable en nosotros, digamos, por los pediatras, como la forma grave de lo que fuera el coronavirus. De todas maneras, yo considero, chicos, que a la pandemia se la combate con saludemia, Ajá. porque me estoy muy preocupado, no solo por el coronavirus, sino por todo los cambios de hábitos que se han generado y que nos han puesto un poquito distantes de las cosas que realmente tenemos y hemos concebido toda nuestra vida como saludables, como por ejemplo el ejercicio físico al aire libre, como por ejemplo la disposición al sol de las criaturas. Ujú. Eso es una cosa que yo he notado estos últimos días. Los niños, he estado revisando prácticamente bebés que han nacido dentro de la pandemia. O Bien. sea, no he prácticamente atendido pacientes con síntomas de Bien. enfermedades. Bien. Y es notorio ver cómo se detiene el proceso inicial de osificación de la fontanela, que es la mollerita Ajá. popularmente conocida, por falta de exposición solar. Mira. Resulta, exacto, resulta ser que eso es una de las formas iniciales de la presentación del raquitismo. Uno Ujú. ve al niño, lo pesa, lo mide, está perfectamente bien, crece bien, se desarrolla bien, o sea, adquiere la sonrisa, adquiere el balbuceo, todo lo que uno espera secuencialmente en el bebé cuando lo va controlando y aconseja a la mamá y al papá, pero con esta particularidad de que estamos notando signos iniciales de raquitismo. El raquitismo se presenta por falta de activación de la vitamina D, que se Ajá. activa Con el sol. lisa y llana y sencillamente tomando sol. Y como hemos tenido que obligadamente estar encerrados, es una de las enfermedades y que eso va a repercutir también en el desarrollo general del niño. Mira, mira, qué importante, Ale, esto que decís, ¿no? Porque, a ver, que estemos, que
que muchos chicos están encerrados y demás, no significa que no puedan estar 10, 15 o 20 minutitos por día en la terraza, en el balcón, en el jardín, tomando un poquito de sol. Al aire libre. Claro, al aire libre como para poder mantener Exactamente, esta salud. aire libre, eso es la saludemia que combate a la pandemia. Bien. Y lo tenemos que hacer, Santi, voy a ser sincero, porque ya estamos en un punto tal del desarrollo de este famoso coronavirus, Sí. donde evidentemente la población en su mayoría, vos lo dijiste al principio de la nota, se está mostrando el pico, pero el pico de los sintomáticos, no el pico de la diseminación de la enfermedad. Los que hoy son sintomáticos y que alarman y que en muchos de ellos lamentablemente fallecen, están digamos, expresando lo que pasó hace 14, 15, hasta 21 días antes. Claro. Por eso, si seguimos con las medidas de aislamiento, no se produce el efecto de activación popular, voy a decir, de la inmunidad. Entonces, las personas hemos sido portadoras, casi seguro, por ejemplo, los habitantes de Carlos Paz, que hemos tenido los 9 casos y se han detenido, digamos, la progresión, y gracias a Dios no tuvimos ninguna forma grave, ni siquiera, y por supuesto, ningún fallecido. Eso habla bien de la población de Carlos Paz en su comportamiento y habla bien en el estado inmune general que tenemos, el distanciamiento social, lo que las medidas preventivas. No vivimos en hacinamientos. Eso es realmente una de las cosas distintivas de nuestra ciudad. Claro. Por eso yo digo que empezar a tomar sol, a variar al niño a la siesta, a la tardecita, cuando esté la temperatura agradable, no sobreabrigarlo, tener en cuenta la lactancia materna. Son quizás cosas tan populares como la que dijimos al principio, lavado de manos, distanciamiento social, pero son súper necesarias a cumplir en este último tramo del aislamiento. Bien, Ale, recién decíamos que hoy ayer en realidad llegó el frío, cambio de temperatura. El domingo de nuevo hay otro cambio de temperatura, viene viento norte, va a volver a hacer calor domingo y lunes. Todos estos cambios de temperatura, ¿cómo hay que cuidar a los niños? ¿De qué hay que cuidarse? Digo, porque creo que por dos situaciones principalmente, ¿no? Porque uno, al ir si pasa algo con un niño, enseguida va al médico o al hospital y de alguna manera, si bien está todo bien separado, todo bien, exponerse. Entonces, ¿qué hacer ante estos casos? Y por el otro, porque muchos de los síntomas que nos pueden pasar con una pequeña angina, con una gripe, son similares. Entonces empieza a poner en alerta el sistema de salud y a generar un montón de gastos que no tendría que tener, digamos. Entonces, ¿cómo manejar esta situación de los cambios de temperatura? Exactamente, adecuando, por ejemplo, el abrigo y la alimentación. En el niño ya mayor de 6 meses, proveerle fuentes de vitamina C externas, o sea, más allá de la lactancia materna, que es ofrecerle jugo fresco de cítricos recién exprimidos. Eso fundamental, es ponerlos al sol, continuar con un adecuado abrigo. El niño, el bebé, tiene que tener una prenda, una capa más de ropa que la mamá y nada más. No hace falta envolverlo con 3 o 4 mantas, no hace falta ponerle gorritos de lana, salvo que lo tenga que poner afuera. ¿Por qué digo esto? Porque la sofocación del niñito también puede ocurrir. Claro. Y de hecho es una de cuestiones, digamos, que más peleamos con los pediatras, con las abuelas, porque ellas siempre creen que el niñito sobreabrigado va a estar más cuidado. Y en realidad no es así. Tenemos que consensuar, digamos, un adecuado abrigo. Por otro lado, Santi y Sofi, quiero remarcar algo muy claro. Nosotros vivimos, podemos absorber los alimentos, digerirlos, podemos defendernos de todas las enfermedades, gracias a que hemos tenido contacto con los microbios. ¿Qué son los microbios? Son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. De alguna manera nos tenemos que llevar bien con todo ese conglomerado biológico que nos sostiene, al cual también contribuimos con nuestra existencia. O sea, no solamente hay que combatirla a las enfermedades infecciosas, hay que tener las precauciones que venimos sosteniendo y enumerando, pero aparte hay que tener en cuenta que exponernos también es necesario. Exponernos debidamente con cuidado también es necesario. Comer alimentos sanos, tener, como quien dice, como hablábamos recién, el adecuado abrigo y también, digamos, concurrir al médico si hay síntomas, digamos, de enfermedad. O sea, el niño que deja de comer, que deja de sonreír, que comienza con un catarro nasal faríngeo y tiene fiebre, evidentemente ese niño necesita la atención del médico. Esas son las medidas más, digamos, hogareñas, caseras, baratas, económicas y que permiten una rápida acción.
Ale, decías de estos jugos de darle cítricos, ¿desde qué edad se recomienda? Por una cuestión de las alergias, alergias que genéticamente predeterminadas, o sea, hijos de padres alérgicos, uno trata de introducir esos jugos frescos de frutas naturales recién después del 6º mes. Bien. ¿Por qué? Porque suelen sensibilizarse por la propia, digamos, estado inmune del desarrollo del intestino. Si tú lo haces antes, dejas proclive a la persona que desarrolle no solamente alergia a los cítricos, sino alergia a una gran franja de alimentos que van a repercutir el resto de su vida por sensibilidad. Obviamente tiene tratamiento, pero también lleva costos y lleva procesos a veces indeseados. Entonces, introducimos los jugos naturales después del 6º mes, frescos, recién exprimidos. Introducimos las legumbres. ¿Qué son las legumbres? Las lentejas. Por ejemplo, recetas nunca hemos dado de eso a los niños. Y, por ejemplo, un purecito enriquecido con lentejas y el jugo, el zumo de un limón recién exprimido ahí, permite la absorción de hierro y permite la absorción de vitamina C. Y realmente varía, como quien dice, el gusto del niño, Claro. que también debemos ocuparnos de eso. Muy Bien. muy Ale, importante. bueno, muchísimas gracias. Todas las prevenciones que hay que tomar, teniendo en cuenta que estamos entrando en el invierno y más allá de estos cambios de temperatura iniciales, frío, calor y demás, estamos entrando en una época más fresca y Sí. con toda esta predisposición. Alguna cosa positiva que nos dejó esto es que, por ejemplo, esa banda etaria de los niñitos recién nacidos Sí. hasta el año han recibido durante todos estos 2 meses tanta y buena estimulación, porque han estado en contacto visual, contacto físico, permanente. Entonces, Sí. yo Sí. lo veo, así como ves lo que hablábamos antes de los signos de raquitismo, Sí, ves que los niños han avanzado muy rápidamente en su Bien. adquisición de respuestas verbales, de respuestas en la mirada, cosa que es muy satisfactoria, porque vos decís, Bien. ahí está la clave Claro. de la crianza del humano. No solamente está en no enfermarse, sino en hacer actitudes saludables, como la buena palabra, la buena caricia, la corrección cuando ya hay que corregir algún comportamiento del niño, hacerlo, no dejar de hacerlo por más que estemos en cuarentena, el buen alimento y el adecuado abrigo. Esas son las claves de la Bien. humanidad. Bien, Ale, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Ale. No, por favor. Gracias a ustedes, chicos. Bien. Bueno, como siempre Muy interesante. importante. Bueno, Recomendaciones en este momento, sí, sobre todo para los cómo afecta a niños, para los bebés. ¿no? Exacto. Claro, para que los padres tengan en cuenta. Y nosotros los adultos preparar nuestro sistema inmunológico también, ¿no? Estamos pasando un día muy frío hoy, el domingo, para andar de mangas cortas. Así es.